No le escucho en el profe. Sí, vale,
¿Ya me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, ya. Bueno, buenas noches a todos ustedes. Espero que se encuentren bien. El tema que nos corresponde para esta semana es la interpretación gráfica de la resta de vectores, que ustedes ya trabajaron la semana pasada con eso, con las operaciones básicas entre vectores. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es cuál es el sentido y la interpretación tanto de la resta como de la suma de vectores. Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Tenemos dos vectores, el vector S y el vector T. Los vamos a graficar acá en este plano. Entonces el vector S tiene coordenadas 1,3. Nos quedaría ubicado de la siguiente manera. 1,3 sería ese vector, ¿cierto? El vector T sería menos 2,4 y nos quedaría ubicado de la siguiente manera. Listo. Si hiciéramos la resta de vectores, ¿cuál sería la respuesta entre S menos T? ¿Alguien puede participar? ¿Cuánto daría S menos T? Menos 1,1, profe. Menos 1,7, profe. Tenemos 1 menos 2, ¿cierto? Es contra 1 menos 2 da menos 1. 1 menos 2 va menos 1. Entonces nos quedaría ¿cuánto? Menos 1. Menos 1, menos 1. Eso sí, lo que yo dije. Nos quedaría 3, ¿cierto? 3, menos 1, ¿cierto? ¿Sí es claro? No. Sí, porque estamos haciendo la resta entre S y T. La coordenada X de S es 1, la coordenada X de T es menos 2. Entonces nos quedaría 1 menos 2, nos quedaría un 3. ¿Sí? Y 3 menos 4 daría menos 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Okay. Ah, sí, profe, es que no estábamos teniendo en Sí, menos. profe. Ten en cuenta el signo, ¿sí? Le está haciendo daño el encierro, ¿no? Listo, entonces, si graficamos ese vector, ¿dónde nos quedaría ubicado? Vamos a hacerlo aquí con color rojo. El vector 3 menos 1 sería este vector, ¿cierto? Nos quedaría Sí. graficado de esa manera. Si hiciéramos T menos S, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto daría la resta T menos S? Ya le digo. Llegaría a 3,1. ¿Cuánto? 3,1. 3,1. Nos daría menos 3, ¿no? Menos 3 porque tenemos Sí, menos, menos 3. daría menos 2, menos 1, nos daría menos 3, ¿no? Menos Sí. 3,1. Y la otra sería, y 4 menos 3 daría 1. 1. ¿Dónde quedaría ubicado ese vector? Entonces lo vamos a hacer acá con verde. Nos quedaría Igualitos. ahí, ¿cierto? Menos 3,1. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta,
si unimos estos dos, la cabeza, tanto el vector S como el vector T, vamos a unir acá, de amarillo, si ustedes se dan cuenta, ese mismo tamaño de ese vector es el que genera la respuesta. Digamos, si trasladamos este vector, lo pasáramos de aquí de este lado a este lado, si ustedes se dan cuenta, tiene el mismo tamaño, ¿no? Un tamaño y solamente cambia la orientación. Entonces, la representación gráfica es que la resta de vectores genera este otro vector, que de alguna manera forma el triángulo, ¿no? Y esta norma es igual a tanto al vector S menos T y al vector T menos S. ¿Hay alguna pregunta? Hasta ahí no, profe. ¿Todo claro? Como para un quiz. Una, Claro, como el profe. agua del río Bogotá. De una usted verá. Listo, esa es la interpretación gráfica de la resta de vectores. Entonces, ustedes van a hacer este ejercicio, a ver si eso quedó claro. La idea es que ustedes estén trabajando con su cuaderno abierto y toda la cuestión, pues como para que tenga sentido la clase, ¿no? Entonces yo voy a empezar a graficar estos dos vectores, menos 2,5, entonces me quedaría de la siguiente manera. Menos 2,5 estaría ubicado ese vector, si no me falla la visión, quedaría ahí. El vector T, que es 1,2, estaría definido por menos 1,2, sería por acá. ¿Cierto? Al hacer la resta de S menos T, ¿cuánto nos da? Menos 3,3. Menos 3,3, ¿cierto? Tres coma 3. Entonces, ese vector resta quedaría ubicado menos 3,3, bueno, eso hacia arriba, ¿no? Menos 3,3, diría que es por ahí. T menos S nos daría 3, menos 3. 3, 3, menos. 3, menos 3, ¿no? Sí. 3, menos 3. Si ustedes se dan cuenta, los números son los mismos, ¿no? Solamente cambia el Sí, signo, son ¿no? las 3. Solamente cambia el El signo. signo. Digamos que cambia la orientación del vector, ¿no? Entonces nos quedaría, si lo representamos, nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría por ahí más o menos. Y si trazamos, si unimos la cabeza de los dos vectores, generamos automáticamente dos paralelogramos. Ustedes los pueden ver. Uno sería este. Y el otro sería este que está ahí. Este paralelogramo y este otro paralelogramo. ¿Hay preguntas? Ahora no. No, profe. ¿Todo claro?
Entonces vamos a mirar la representación gráfica ahora de la suma entre dos vectores. Entonces ahí se aplica la ley del paralelogramo y la instrucción de cabeza y cola, que ya lo voy a explicar cómo es. Entonces, como paso 1, vamos a graficar el vector S, que es 1,2, y el vector T, que es menos 2,1. Vector 1,2 sería por acá. El vector menos 2,1 sería por acá, ¿cierto? La suma de los dos sería 1 más menos 2. Me da menos 1, ¿cierto? Y 2 más 1 me da 3. Este vector resultante de esa operación quedaría en la siguiente ubicación. Es menos 1,3, entonces quedaría por acá. Si nos damos cuenta, también se genera un paralelogramo. Si lo completamos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este vector, que es la diagonal de ese paralelogramo, es el vector suma de estos dos vectores. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. También se podría hacer esa suma siguiendo el argumento de cabeza y cola. ¿Cómo es esto? Digamos que primero graficamos un vector y a continuación, donde termina ese vector, graficamos el otro vector. Entonces, ¿puedo borrar esto que está hecho acá? Sí, señor. Vamos a hacerlo, digamos que hay dos maneras de hacerlo, usando la ley del paralelogramo y la otra es la noción de cabeza y cola. Si usamos este concepto, nos quedaría de la siguiente manera. El vector 1 es 1,2. Entonces, pegaríamos por ahí 1,2. Y a partir de donde termina este vector, digamos, donde está la cabeza de este vector, colocamos la cola de este otro vector, que sería menos 2,1. O sea, estando desde acá, desde este punto de referencia, vamos a desplazarnos cuántas unidades, 2 unidades hacia dónde, hacia la izquierda, ¿no? Entonces salimos de acá, 2 unidades hacia la izquierda, llegaríamos hasta menos 1, ¿cierto? Y me dice en el desplazamiento de Y que sea una unidad hacia la parte de arriba. Llegaríamos por acá. Y si ustedes se dan cuenta, haciendo ese doble desplazamiento, llegamos a la respuesta menos 1,3, que es este vector, ¿no? Digamos que nos da lo mismo, ¿no? Ahí estaría graficado en la suma usando el concepto de cabeza y cola de vectores. ¿Alguna pregunta? Profe, se pueden hacer de las dos formas que nos enseñaste, ¿cierto? No hay problema. No hay problema, lo importante es que lo haga bien. Ay, sí, porque está mejor la otra. Sí, yo pienso también lo mismo. Sí, digamos que esta parte, la parte algebraica, que no creo que haya mayor problema, ¿no? Pero la parte, la representación gráfica se puede hacer de dos maneras, por medio de la ley del paralelogramo o haciendo los dos desplazamientos, o sea, tantos desplazamientos como vectores hayan, ¿no? En este caso hay dos vectores, hubo un desplazamiento y otro desplazamiento. Y el punto final de ese desplazamiento son las coordenadas del vector suma. Como ustedes se dan cuenta acá, menos 1,3 coincide con el final del desplazamiento de estos dos vectores. Entonces, si eso está súper claro, que creo que sí, quiero que ustedes hagan esta trayectoria
¿Cuántos movimientos hay acá? 3 movimientos, ¿no? Entonces lo hacen allá en su cuaderno. Y me dicen las coordenadas de ese vector resultante. Sería el vector suma de A más B más C. Estamos sumando 3 desplazamientos. Entonces quisiera saber cuáles son las coordenadas de ese desplazamiento final. Yo voy a empezar a hacer el primer vector. Es 1,5. Voy a hacerlo aquí con azul. Profe, Sí, no sé si me quedó bien, pues me dio menos 1,0. menos 1,0. Sí, Ujú. igual. Sí, a mí también me dio igual. Bueno, miremos a ver si eso es cierto. Entonces, el vector A es 1,5, nos daría por acá, ¿cierto? Y estando en este punto o en esta coordenada, vamos a tener un desplazamiento de menos 4, o sea, de 4 unidades a la izquierda y una unidad hacia abajo, ¿no? Entonces, si estamos en 1, llegaríamos hasta 3. Y bajamos una unidad. Quedaremos por ahí. Y la última dice 2 unidades hacia la derecha, ¿no? Porque es positivo. Y 4 unidades hacia la parte de abajo. Entonces, partiendo de Profe, el que está haciendo ahí es cabeza cola, ¿cierto? sí, cada círculo, porque es que digamos que la ley del paralelogramo solamente aplica cuando son solamente 2 vectores. Y aquí ya nos quedaría entonces el vector 2, menos 4 a partir de acá. Sería hasta el 1 y bajamos 4 unidades. Estamos en el 4, quedaríamos como por acá. Y este punto que está acá, este sería la coordenada del vector suma de esos 3 vectores. Y si hiciéramos la operación acá, ¿cuánto nos daría si hiciéramos la operación de estas 3 ordenadas de X? Da menos 1, profe. Nos daría Menos 1 menos Menos 4 1,0. menos 1. Y 5 menos 1 da 4 y 0. menos 4, 0. Y como vemos, coincide con el desplazamiento que hicimos aquí de manera geométrica. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Viste que no hay preguntas. Vamos a la siguiente. Profe, Sí. que de 3 toca hacerlo obligatorio de cabeza y cola. Sí, necesariamente se trabaja por ese concepto. Digamos que hay otras maneras de hacerlo, pero digamos que en términos de representación es mucho más práctico hacerlo por cabeza y cola. Y digamos que en la parte algebraica, pues simplemente hacer las cuentas aquí en términos algebraicos, ¿no? Ahora miremos algo que tiene que ver con el ángulo entre los vectores. Digamos que tenemos 2 vectores. El vector 1,3. Lo voy a hacer aquí con rojo.
1, 3 sería por acá. Y el otro vector es menos 2,4. Menos 2,4. Sería ahí el vector. Y estamos interesados en saber cuánto vale este ángulo, el ángulo que conforman estos dos vectores. Vamos a llamarlo, bueno, según aquí la fórmula está B, entonces vamos a llamarlo B. Ahí, estamos interesados en saber cuánto es el valor de ese ángulo, de esa amplitud. Se usa la siguiente fórmula. Coseno de B es igual al producto punto. El producto punto ya lo voy a explicar, que es el producto punto entre los vectores, dividido entre el producto de las normas de los vectores. Súper claro, ¿no? Entonces miremos qué es el producto punto. El producto punto se define, que tengo mis dos vectores. El producto punto es una multiplicación. La multiplicación es una multiplicación especial, porque si ustedes se dan cuenta, nos genera un solo número. ¿Cómo sale este número? Multiplicamos las ordenadas de X. En este caso sería menos 2 por 1, me da menos 2. La multiplicación de las ordenadas de Y, 4 por 3, me da 12. Esos dos resultados los voy a sumar. Menos 2 que me dio la multiplicación de las ordenadas de X, lo voy a sumar con el 12 que me dio de la multiplicación de las ordenadas de Y. Entonces tenemos 12 menos 2, 10. ¿Hay preguntas ahí al respecto? ¿No hay preguntas? No, profe. Bueno, entonces el siguiente paso es calcular la norma de S. ¿Alguien me puede decir cómo se calcula la norma de un vector? Que eso ya lo vimos la semana pasada. Creo que ustedes inclusive enviaron un trabajo relacionado con esa actividad, ¿no? La norma es la La raíz magnitud, cuadrada de raíz- los vectores, de los componentes del vector. Toca elevada al cuadrado. elevar cada número de estos, ¿cierto? Cada componente elevarlo al cuadrado, sumarlo, ¿cierto? Y sacarle la raíz. Entonces, en el caso de la norma para S, sería 1 al cuadrado me da 1. 3 al cuadrado me da 9. La suma de estos dos cuadrados, 9 por acá y 1 por acá, da 10, ¿cierto? Y la raíz cuadrada de 10 es 3.16. Si hacemos la misma operación para el vector t, tenemos un menos 2. Si le damos cada uno de estos números al cuadrado, por este lado tenemos un 4, ¿cierto? Y por este lado tenemos un 16. Entonces, 16 más 4 me da 20. Ahora la raíz cuadrada de 20 es 4.47. Luego reemplazamos, entonces me quedaría el coseno de B es igual a 10, que me dio el producto punto, dividido entre la multiplicación de las dos normas, en este caso 3,16 por 4.47. Si hacemos la operación, nos quedaría que el coseno de B es igual a 10, dividido entre 14.125, que dio el producto de estos dos números. Al hacer la división de 10 entre 14.125, nos da 0.707. Como nos interesa es calcular el valor de B, no del coseno de B,
Vamos a despejar aquí. ¿Qué está haciendo coseno acá? Multiplicando, ¿cierto? Pasaría al otro lado, digamos, como función inversa de coseno. Lo que ustedes tienen por allá en su calculadora, que es shift a la -1. Entonces, el valor del ángulo es igual a coseno, o sea, la función inversa de coseno, o sea, shift coseno de 0.707 nos da 45.008 grados, porque estamos hablando de una amplitud. Si nos damos cuenta, entonces, el valor de el valor de B, ya podemos reemplazarlo y escribir 45.008. ¿Hay preguntas? No, profe. Entonces, Profe, una consulta bien. Confírmeme nuevamente cómo sacó el 10. El coseno de B igual, bueno, la parte del 10. este es Ok, desde las... El Eh, coseno de B. Hacer el producto punto. es el producto punto. El producto punto sale de multiplicar las ordenadas de X, ¿cierto? Y sumarle la multiplicación de las ordenadas de Y. En este caso, -2 por 1 me da -2. 4 por 3 me da 12. Y esos dos resultados los sumo. En este caso, 12 menos 2 me da 10. Listo, profe. Gracias. Entonces, como parte del ejercicio personal, ustedes van a calcular, hallar el valor del ángulo que determinan esos dos vectores. A ver cómo nos va. Profe, ¿hay posibilidades de devolver la página para podernos guiar? Sí, señor. Muchas gracias, muy amable. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Eh, el último resultado es de 45.008. ¿Cómo es que salió, profe? Qué pena. Usamos la función inversa, o sea, shift coseno de 45.008. Ok. Coseno de 0,707. 0,707, sí. Ah, listo, profe, gracias. Creo que esta sesión ya casi va a caducar porque tiene una duración de 40 minutos. Entonces podemos, digamos, a las 8:20 conectarnos por medio del otro enlace para tener la continuación de la sesión.
Listo, profe. ¿No nos podríamos conectar antes? Sí, si quiere, si lo desea, nos migramos de esta sesión y nos vinculamos directamente de una vez con la otra sesión, no hay problema. Profe, una pregunta. Después de que uno haya el S por T, ¿cómo se halla el NS y el NT? Es la norma del vector. Recordemos que la norma del vector, vas a escribirlo acá, digamos, la norma de ese sería 1 al cuadrado más 3 al cuadrado y al resultado le sacamos la raíz cuadrada. En este caso sería 1 más 9 me da 10, sumándolo. Y la raíz cuadrada de 10 es 3.16. Ah, ya, profe. Listo, gracias. Profe, a mí me dio 60.25. 60.25. Ya lo revisamos a ver si le quedó bien realizado. Ok, profe. Aquí está ya solucionado el ejercicio. Digamos, si graficamos vector 3,2 y el vector menos 2,1, tenemos el vector 3,2 sería este. El vector t, que tiene por coordenadas menos 2,1, sería este vector. Esta amplitud es la que nos están pidiendo. Entonces, principalmente hallamos el producto punto entre los dos vectores. Entonces, 3 por menos 2, perdón. 3 por menos 2 me da menos 6. 2 por 1 me da 2. Esos dos resultados los sumo. Y me quedaría menos 6 más 2 es igual a menos 4. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí sí. El siguiente paso es... Profe, ahí iba bien hasta el punto 49, sí. ¿Cuánto fue el coseno? Sí. Y el siguiente paso es hallar la norma del vector S, que sería elevar cada uno de estos números al cuadrado, sumar los cuadrados de estos números y sacar la raíz, ¿no? La raíz cuadrada. Entonces quedaría aquí, sería 9 más 4, me da un 13, y la raíz cuadrada de 13 es 3,6. Es por un lado. Por el lado del vector t nos quedaría menos 2 al cuadrado, sería 4, más 1 al cuadrado, entonces 4 y más 1 daría 5. Y la raíz cuadrada de 5 es 2.23.
La fórmula entonces nos quedaría el producto punto, el valor del producto punto menos 4 dividido entre la multiplicación de las dos normas de los vectores. En este caso, esa multiplicación da 8,028. Entonces, menos 4 dividido entre 8,028 me da menos 0,49. Si aplicamos shift coseno a menos 0,49 me da 119,3. ¿Qué sería la medida de este ángulo? 119,3 grados, ¿no? ¿Hasta ahí preguntas? Profe, qué pena, me perdí. En donde dice coseno de b menos 4 dividido en 8,028. Pero es que no sé dónde sacaste el 0,028 porque lo estuve mirando, lo estoy haciendo acá, pero me sale 0,49. Es ¿Qué te 3.6. salió acá abajo? Es 3.6 por 2.23. Okay. Ah, es que lo hice O sea, directo. Es 3.6 de esta norma por 2.23, que es la norma del vector t. Ok, profe. Gracias. Bueno, Menos. preguntas, dudas. Profe, el coseno de B, bueno, usted lo llama coseno de B, pero es el coseno de teta, ¿cierto? Del ángulo. Sí, señor. Digamos que B es el ángulo que conforman los dos vectores. Ok, gracias. Bueno. Ya como parte de trabajo individual, si no hay más dudas en relación a los tres temas que se tocaron hoy, que es la representación gráfica de la suma, de la resta y el ángulo entre dos vectores y la trayectoria que se genera por la suma de dos o más vectores. El trabajo personal para ustedes es el que están viendo en este momento. Está muy relacionado obviamente con lo que acabamos de ver. Nos piden representar geométricamente las operaciones que están ahí expresadas. ¿Esto lo vas a subir a la plataforma, profe? Sí, ya está igualmente en la plataforma si lo quieren descargar. Hay unas operaciones, sumas, unas restas, unas sumas de vectores, dados estos vectores que están acá. Hay que hacer estas tres operaciones en el plano cartesiano, o sea, geométricamente. También hay que generar la trayectoria por la adición de los siguientes vectores. O sea, tenemos todos estos vectores, 1, 2, 3, 4, 5 vectores. Tenemos que hacer el desplazamiento uniendo estos 5 movimientos. Eso lo generan ustedes en un plano cartesiano. También hay un ejercicio, hay 3 ejercicios de encontrar el ángulo que generan dos vectores, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3. Tienen que calcular tres ángulos. Y como la próxima semana vamos a resolver un poco de problemas que están relacionados con los vectores, hay un problemita
Dice, dado los vectores de la figura, un vector, y acá hay otro vector. Haciendo uso de lo que se vio en el día de hoy, determinar el valor de los ángulos, tanto el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Se supone que la suma de todos estos tres ángulos nos debe dar 180 grados, ¿no? Digamos que esa es la actividad de cierre de esta sesión. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo de subir ese taller? No pienso colocarle plazo, digo que en la medida que ustedes los vayan desarrollando, los puedan ir subiendo al, digamos que no coloqué fecha límite. Gracias. Profe, ¿te puedes devolver a la página anterior, por favor? Sí. Ahí en el segundo punto es hacer cabeza-cola, más o menos. Sí, acerca de esa cola de 5 vectores. O sea que hay 5 desplazamientos. Ok, gracias. Bien, bueno. Entonces, si no hay ninguna pregunta, igual me pueden estar escribiendo por WhatsApp si tienen alguna inquietud en relación al taller. Y entonces daríamos por finalizada la sesión del día de hoy. Si tienen preguntas, pues es bueno que las hagan de una vez. Profe, el otro ejercicio que tú dices que es ayer, como que el ángulo que tú nos das, como donde está en el plano cartesiano, ¿ese va incluido dentro de este taller? Sí. ¿Te refieres a esta parte? ¿A esto? No, en la siguiente, en esa, sí, señor. En la siguiente hoja. Sí, digamos que esto hace parte de un ejercicio de interpretación gráfica, porque es que la otra semana vamos a resolver problemas específicos, entonces necesitamos cómo podemos resolver, digamos, en este caso encontrar el valor de estos tres ángulos. ¿Sabemos las coordenadas de este vector? Sí, ¿cierto? Aquí creo que es, Sí, ya. Sí, señor. es 1,3. 1, 3, sí. Y ese sería 3, 1. Y con lo que vimos de los ángulos, podemos hallar el valor de este ángulo, ¿cierto? Ok. Y aquí podríamos generar otro vector, el vector 3,0, ¿cierto? Este vector hasta acá, 3,0. Y hacer lo mismo con este otro vector y calcular este ángulo. Y luego, pues, la suma de estos dos, más este pedacito de acá, ¿cuánto debe sumar? 180, ¿no? Entonces ya solamente es hacer una resta, ¿no? Profe, pero el ángulo C, para hallar el ángulo C, ¿cuál sería el vector? Tengo el vector que es el primero, que es 1, 1, 3, pero para hallar el ángulo C, entonces, es lo que me quede de la suma de los de la y B, ¿cierto? Sí, señor. No tengo que saber un vector ahí. Digamos aquí, voy a dar un ejemplo así algo ligero. Digamos que el valor de A, digamos que nos dio 48, pongamos, ¿cierto? El valor de B, vamos a suponer que nos dio, digamos que nos dio aquí 35, ¿sí? Se supone que todo esto es un ángulo de 180 grados, ¿no? Entonces ya simplemente tendríamos que saber el complemento, digamos 48 más 35 más algo, me debe dar 180. O sea que no tendría necesidad de calcular otra operación con otros vectores. Ok. ¿Es claro eso? Sí, señor. ¿Preguntas, dudas? O sea, profe, prácticamente en este último ejercicio hallaríamos los ángulos de estos de A y B simplemente, y ya lo que quede es el ángulo del restante. Sí, digamos que ya sería el complemento para completar los 180 grados que mide el ángulo llano, ¿no? Sí, pero para hallar ese complemento no tengo que hacer más operaciones, sino simplemente las dos de A y B. Sí, solamente una resta. Sí, ¿cierto? ok. Profe, pero este ejercicio también va dentro del taller, también se entrega con el taller. Efectivamente, así es.
Ah, bueno, profe, gracias. Si necesitan alguna cosa más, si necesitan más trabajo, me escriben al correo, me dicen, profesor, estoy aburrido, estresado, necesito más vectores. Sí, profe, claro. Bueno, muchas gracias, profe. Entonces, vamos, dejamos hasta acá. Cualquier duda o inquietud, ya saben, por medio del WhatsApp, se pueden comunicar. Profe, ¿esta sesión queda guardada en la plataforma? Sí, yo ahora la descargo y la subo en la sección de grabaciones de la sesión. Ay, porfa, gracias, profe. Entonces, quedamos así, que tengan una buena noche, que puedan realizar la mayoría de actividades que tienen por ahí pendientes con el resto de asignaturas, ¿no? Listo, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Sí. profe. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Gracias, Chao. profe. Que descanse. Bueno, gracias.